y de dónde habrás sacado tú? ¿Nunca te has preguntado? Sí, mi mamá me decía que había un tío lejano, o sea, que será como un tío, no sé, tercero, cuarto, Sí, que le gustaba la batería, man. Pero es el típico tío que yo ya no conocí porque murió hace muchos años, pues. sí. Entonces, el típico nada más que tu abuela te recuerda a ese tío, pues porque yo creo que ni mi mamá lo conoció, man. Sí. ¿Me explico? Entonces, se supone que él le gustaba la música y le gustaba la batería en Y es que específico. lo más raro es que yo sí creo que esa parte musical sí se hereda. Claro, sí puedes tú aprender un instrumento, ¿no? Claro. Claro, es como cualquier otra habilidad, ¿no? Te metes a karate a clases de karate y aprendes. Aprendes a teatro, pues. Pero, pero sí me ha tocado tener alumnos que no tienen ningún antecedente de su familia, que ni así nadie, y sí te Y das son cuenta que hay talentosos, un... ¿no? Bueno, me ha pasado que son talentosos, Sí, y también me ha pasado que nomás no, pues que sí, pues yo nomás creo que no. el alto porcentaje es de raza que simplemente está forzándose porque le gusta el instrumento, pero no tiene talento, pues. Sí, Y que yo creo que también esa parte es desarrollable, pues, o sea, aunque no te guste, o perdón, aunque no tengas el antecedente y no tengas este talento, yo creo que lo puedes desarrollar, o sea, puedes desarrollar cierto nivel. No creo que llegues a un nivel muy supremo, pero si pudieras desarrollar cierto nivel. Pero a mí, por ejemplo, te digo, a mí, y es algo que a mí pues sí me saca de onda, ¿no? Entiendo que por parte de mi papá no fue. Sé que viene más de parte de mi mamá. Mi mamá yo de repente la escuchaba cantar, y digo, obviamente canciones viejuzas, ¿no? Pero la escuchaba cantar y decía, no no canta canta tan tan mal. mal. Por ejemplo, pues el hijo de mi carnal, ¿no? Morro talentoso, man. Morro es talentoso. Lo ves y el morro tiene Sí, talento, sí, pues. anoche yo se lo decía que le dije, oye, tu morrillo, qué sorprendido me tiene porque tiene 10 años, tiene la misma edad que mi hijo. Y, y digo, no los voy a comparar. Número uno, porque son instrumentos diferentes. Mi hijo está practicando, estudiando violín y el de tu hermano está practicando guitarra, ¿no? Sí, man. Pero te das cuenta que tiene, o sea, te ves en la digitación de sus dedos, te das cuenta que sí tiene un talento Nato. natural. Y yo sí le dije ayer, no, espérate, cuando tenga 15 años Yeah. va a ser un monstruo ese morrillo. Sí. Porque, porque yo me acuerdo, digo, yo sí vengo de una familia... Sí, pues tu eh, papá es músico, mi papá vato. es músico, mi papá sí estudió, y mi papá es pues muy talentoso y muy disciplinado y todo eso. O sea, mi papá sí Sí. tiene carrera en eso. Y mi papá me platica que fue pues por herencia de su tío, que no sé qué sea mío, pero pues el tío de mi Pues papá. es tío tuyo también. Ajá, y él también era músico, entonces yo sí creo que vengo de una familia así, ¿no? Y a mí sí era súper fácil, man, súper fácil. Cuando yo era niño empecé a tocar violín, y a pesar de que es un instrumento muy complicado pues de aprenderlo, no recuerdo yo haber, Batallado. sí, pero no recuerdo haber llorado sangre, Sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues sí, a mí me pasó igual, man. Yo me acuerdo, yo te lo tengo bien presente y nunca se me va a olvidar. Yo básicamente la primer rola así que tengo memoria, que me acuerdo, fue la canción de Cristo Reina, man, de Jaime Murray. Cristo Reina, sentado en los cielos. No sé Sí, si la has sí, escuchado. sí, 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 sí. Pero se cuenta que esa rola, la intro son tambores. Tu, trum, tu, trum, trum. Y yo me acuerdo, man, que yo hacía acá, ¿cómo le llama la raza? Air drum, o ¿cómo le llaman? Que es batería en el aire, ¿no? Yo era mucho en el rollo de que escuchaba una canción y empezaba acá como que estaba tocando, ¿no? O las piernas, ¿no? Entonces, yo nunca tuve batería. Yo tuve batería, man. No sé, yo creo que yo ya tenía. Pues yo creo que cuando ya tocábamos, man, con el Raúl Borboa, pues yo ya tocaba, man. Sí, como... Ahí fue donde yo tuve batería, man. La primera batería que yo tuve, me acuerdo que fue una Pure Export Serie. ¿Cómo me gustaba esa pila, loco? Y yo me sentía soñado porque era una pila chida, pues. Y me acuerdo que el banquito estaba bien perro.
Y fue mi primer bataca, pero yo ya tocaba, pues. O sea, yo ya era parte del equipo de alabanza, ya tocaba con ustedes. Sí, ¿Me sí, explico? sí, O sea, sí. yo ya tocaba. Yo ya me había hecho, pues. Y todo lo previo a eso, yo lo desarrollé solo, men. O sea, Con manotazos al en las aire. piernas, en el aire, pensando que aquí que bombo. Así me desarrollé en la música. O sea, a mí nadie se sentó Sí, conmigo y me sí. dijo, aquí es hi-hat. Yo los desarrollé solito. Yo escuchaba a Álvaro López y yo me empezaba a sacar y lo desarrollaba solo, man. No sabía que era seisillos, no sabía que era corchea, tresillos. No tenía absolutamente idea de nada, man. Yo me acuerdo que tuve un maestro cubano una vez. Me pasó unas clases, básicamente. No fue así que estudié tanto con él. Y me empezó a hacer preguntas teóricas. Y yo no sabía nada, man. Y él estaba sorprendido y me decía, ¿cómo tocas tú si no sabes Nada. nada? O sea, realmente no sabes nada. ¿Sabes O sea, cómo se llaman estos? De casa. de casualidad sabrás cómo. No sé yo. Yo le digo palitos, ¿no? Entonces, eso está chido. Eso está chido porque yo me he puesto a pensar. Y me acuerdo de esta parte, man, de Cristo Reina. Y esa fue la que me lanzó a la fama. Esa fue la que me abrió la puerta a esa canción. Porque me acuerdo que era una confra, man. Ya te acuerdas de las confras, ¿no? Yo también tengo una historia así parecida. Que me lanzó a la. Que te lanzó al estrellato. Al estrellato. que te sacó del anonimato. Haz de cuenta que a mí me pasó, loco, que era una confra, man. Y me acuerdo que estaba la banda ahí armada. Y era pura raza ya. Estaba el Isaac Duarte. O sea, era raza que ya le pegaba chido, pues. Sí. Y me acuerdo que era un receso, man. Era un tiempo de comida. Entonces la raza andaba comiendo. Y la raza se metió a pegarle una ensayada para la reunión de la noche, man. Y tú sabes que la confra era puño de gente, ¿no? Se juntaba un resto de raza y era tirar toda la carne al asador, pues. O sea, Claro. tiraba las mejores rolas del momento. Sí, claro. El concierto de la noche, ¿no? Y yo me acuerdo que yo llegué y yo me andaba comiendo una empanada, me acuerdo. Estaba morro, man. Tenía 12 años, yo creo, no recuerdo. Sí. Me andaba comiendo una empanada y pues me gustaba la música. Entonces yo me acuerdo que me metí al auditorio, ¿no? Donde estaban ensayando. Y me senté en la fila de enfrente comiéndome mi empanada, man. Y la raza ensayándome. Y estaba tocando la batería un personaje que ya luego te platicaré quién era. Y estaba ahí y estaba batallando, man. Y no podía sacarla. Y el vato estaba dándole, man, y estaban sacándole de Cristo Reina, justo. Man. Sí, Y entonces, yo, fusiladísima, man. Desayunaba, comía y cenaba esa rola porque me gustaba la dinámica de los toms y en mi cabeza yo la desarrollé. Nunca me había sentado en una batería a tocar esa rola, man. Y me acuerdo que estaban ahí y pues querían sacar la intro. Pues querían tocarlo chido, pues. Y me acuerdo que el vato estaba atravesado, man, y no podía, y no le salía. Y yo me acuerdo que morrito, vato. Y me acuerdo que yo levanté la mano y le dije, yo me la sé. Y todos me voltaron a ver como, ¿este morro qué onda? Y me acuerdo que el que estaba cantando, que le mando un saludo, mi tocayo Gamaliel Rangel se llama este vato. Ese vato fue el que creyó en mí, si se puede decir de esa manera, ¿no? Y me acuerdo que volteó y me vio y me dijo, ¿te la sabes? Y le dije, sí, así, vato, con esa autoridad. Y era más grande, o sea. Sí, es mucho más grande que yo. Es como de la Sí, edad, pues, como de la edad de mi carnal, o un poquito más grande, ese vato. Pero entonces no estaba tan grande. Sí, pero pues sí me lleva 5 o 6 años. O sea, no es cierto. No, es mucho más grande. Es como de la O edad sea, de... ella tendría algunos 20, pues. Sí, ya andaban en los Ok, 20, Simón. ok. Sí, igual no logras... Cuando Sí. estás morro no logras sacar Sí, edades, sí, ¿no? sí. Y Tú lo veías como señor y Sí, realmente no estaba señor. sí, Me pasa, Simón. Y me acuerdo que me dijo, ¿tú te la sabes? Y le dije, Simón, yo me la sé, señor. yo me la sé, señor. Le dije, y comiéndome mi empanada, güey. Y me dijo, a ver. Y me acuerdo que le dicen que me den chance, man. Y el vato acá regañadito me dio las baquetas, man. Que no sé qué. Ya, Lo mismo pasó conmigo, sí. terminando acá la servilleta y la dejé al lado del tambor de piso. Y de repente agarro tererere, la raza empezó a tocar, güey. Me seguí derecho yo, güey, ya no me bajé, güey. Se suponía que La era más... siguiente. Claqueteaste los 4, ¿no? ¿Cuál sigue? Justo, güey.
Y me quemé la reunión de ese día, güey. ¿Sí? Y la que sigue, y de ahí nunca me bajé de la batería, güey. Hasta la flecha, güey. Me pasó lo mismo, así exactamente lo mismo. Yo no fue en una confraternidad, pero sí fue en un ensayo. Yo ya estaba en un grupo de alabanza. Pero con el sax. Sí, yo empecé a tocar, Violín. yo empecé a tocar violín en el grupo de alabanza, pero la neta que sí era bien aburrido, man. Porque en ese entonces eran muchos cantos, apenas empezaba a sonar Marcos Witt, ¿no? O la raza apenas empezaba a sacar esas canciones, ¿no? De Marcos Witt. Pero tú estás muy morro, Estaba ¿no? muy morro, pues que yo empecé en el grupo de alabanza, yo empecé como a los 7 años, con el violín, 7, 8 años, muy morrito, man. Muy morrito. Y las canciones que metían en aquel entonces eran puras de teta, remolineando, digo, no, como que me acuerdo, a lo mejor ir remolineando es más después, pero eran puras cadenitas así de chunta chunta. Entonces, pues, en el violín, ¿qué haces? ¿No? Pues, yo decía, ¿qué hago? No, y yo acostumbrado a tocar pues puras clásicas, el violín es pues, más clásico, ¿no? Puras partituras, y yo, ¿qué hago, no? Y nomás y me aprendía figuritas, y el único que tocaba, y pues toda esa figurita la aplicaba en todas las canciones. Sí, llegó un punto donde me empezó a aburrir, y le dije, mi papá, ¿sabes que yo quiero tocar saxofón? Y me dijo, sí, está bien. Y ya, igual, ¿no? 2, 3 clases y vámonos, ¿no? Entonces, yo sí le pegaba muchísimas horas al día a la práctica porque me gustaba demasiado, man. O sea, yo escuchaba a mis amigos ahí jugando fútbol y eso, y yo no, yo encerrado en mi cuarto acá, dándole, copiando las canciones de Rudy Rodríguez, los solillos de Al que es digno y esas rolas, pues pues que eran las canciones que metían en los congresos y ese jale, pues. Sí, eran las que tronaban. Ya para ese entonces yo ya no tenía 7 años, claro, yo ya tenía como a lo mejor 12 o 13, no me acuerdo bien, ¿no? Sí, man. Y y lo mismo, en una reunión, te digo, yo ya estaba en el grupo de alabanza y ya pues tenía mi saxofón aquí en las piernas y había un vato que tocaba el saxofón ahí, ¿no? Sí, man. Pero el vato sí era como que medio egoísta, pues, un poquillo, ¿no? Igual yo lo veía como señor, pero no creo que haya estado tan señor, ¿no? Igual creo que fue el solo no me acuerdo si el de Al que es digno o el de Escucharte hablar. Ese es escucharte hablar a mí. Está precioso o sea, si algo hay de admirarse del Rudy Rodríguez es que tenía un sonidazo, ¿no? Un sonidazo y la creatividad para hacer eso. Sí, porque él producía esos sí, esos saxos, ¿no? Sí, habrá gente que diga, el Rudy, no manches, y si a él se le ocurrió eso, a ver qué se te ocurre a ti. Está bien difícil, ¿no? Sí. Entonces, digo, uno de esos 2 solos, no me acuerdo cuál fue, no, pues el que me pusiera yo lo tenía bien quemadísimo, bien quemado esos solos. Sí. Y el vato igual, no le salía, y no le salía, igual, yo, señor, así me la sé, a ver, vente. Y sí, pues te digo, es lo único que tocaba yo todos los días, pues, bien quemado. No, pues en breve. Ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo que cuando andaba en mis tiempos de filósofo, me acuerdo que yo leí una frase y se me hizo interesante. Y ahorita me acuerdo, porque creo que nos pasó lo mismo. Y dice, ¿no? La suerte es el cruce entre la preparación y la oportunidad. Básicamente el dicho lo que está diciendo es, no existe la suerte. Lo que sucede es que te llegó la oportunidad en el momento en que tú estabas preparado. Sí. Y eso fue lo que sucedió, lo que creo que sucedió y lo que sucede, ¿no? Al final del día, porque si uno no hubiera estado ahí dándole y pensando y desarrollando la idea, o sea, hubieran estado batallando en la pila, por ejemplo, y pues yo me hubiera seguido comiendo mi empanada y para qué me embronco, ¿no? Sí. Era niño, pero no era tonto, ¿no? Uh-huh. Y tú, pues básicamente lo mismo, ¿no? O sea, estaban acá batallando, pero tú no hubieras dicho, hey, yo me la sé, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso está chido, man. Y ahorita que estamos platicando todo esto, viene a colación. Hemos estado ahí por varios tiempo ya con Eclesiastés, ¿no? Con esta sabiduría de Salomón, ¿no? Que desarrollan estos libros que se me hacen bien chidos. Y Eclesiastés 7:29 dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió
seguir su propio camino descendente. Y digo, tiene dos vertientes Eclesiastés 7, porque esta es la Nueva Traducción Viviente, esta traducción que acabo de leer. Sí. Te lleva hacia el lado de que Dios creó al ser humano virtuoso. Y tiene sentido, porque yo veo y creo, y te das cuenta de repente raza haciendo cosas impresionantes, ¿no? O sea, de repente ves a los que, no sé, andan haciendo en las motos, ¿no? Freestyle. De repente vuelan y hacen acá 360 en el aire y sueltan las manos y dices tú, ¿cómo esta raza desarrolló eso? O ves los Juegos Olímpicos, ¿no? Las morras que hacen gimnasia, ¿no? Que de repente se dan vueltas mortales en el aire y te das cuenta cómo el cuerpo humano y cómo el ser humano ha desarrollado ese virtuosismo que Dios sembró en nosotros, de acuerdo a lo que Eclesiastés 7 en la Nueva Traducción Viviente dice. Uh-huh. Lo voy a repetir. Sin embargo, encontré lo siguiente. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Y aquí viene el meollo del asunto, ¿no? Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente. Entonces, ahorita platicando estas anécdotas de cómo empezamos, porque si te pone a pensar y dices tú, pues de dónde a mí me nació el gusto por la música y cómo lo pude desarrollar sin que nadie se sentara conmigo a enseñarme. Y es esto, ¿no? Al final, quiero que se entienda que la palabra dice que Dios creó a todos virtuosos. Y muchos pueden decir, a lo mejor alguien que está viendo, no, pues la verdad yo no. El tema aquí es que a lo mejor tú no en el área que estás, pero Dios te hizo virtuoso en otra área. Porque ese es otro tema, ¿no? Que la raza de repente se aferra, ¿no? Voy a decir la palabra, se aferra a algo sí. Que realmente no lo tienes desarrollado, pues. Sí. A lo mejor no eres talentoso en esa área, pero también a veces uno es flojo y no lo desarrolla, ¿no? Aunque no seas talentoso, pudieras llegar a desarrollar hasta cierto nivel, pero ni siquiera buscas eso, ¿no? Pero de acuerdo a lo que la Biblia dice, Dios ha hecho virtuoso al ser humano y probablemente en esa área que estás no está siendo desarrollado como tú quisieras. Entonces entiendo que no es el área en donde Dios te hizo virtuoso. Claro. Y pues termina diciendo, ¿no? Pero cada uno ha decidido seguir su propio camino descendente. Y es que esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Ahorita estamos como que hablando muy por encimita de habilidades, ¿no? De habilidades, pero si profundizas más, es que sí, realmente este Eclesiastés 29 dice... 7.29, ¿no? Ajá, 7.29. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual dice, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo perfectos, justo lo que estás diciendo, ¿no? Pero nosotros lo enredamos todo, sí. ¿No? Y una cosa es, ¿qué pasaría si este principio o esto que nos está enseñando Eclesiastés lo aplicamos a cada una de nuestras áreas, ¿no? Yeah. Repito, ahorita lo estamos como que platicando o discutiendo sobre actividades físicas, ¿no? Bueno, no solamente actividades físicas, pues, sí, pero... sobre habilidades en sí, ¿no? Sobre habilidades en sí, pero por ahí dices, pero es que a mí económicamente me va de la fregada. Y te has preguntado por qué, ¿no? Y muchas de esas cosas estoy seguro que a lo mejor una mala administración, pues. Sí. ¿No? A lo mejor gastas más de lo que tienes, o gastas más de lo que ganas, o gastas en cosas innecesarias, o a lo mejor tú crees que estás en una clase media, pero en realidad eres de clase baja. Son un montón de vertientes, ¿no? Factores, ¿sí? Que aquí lo explica perfectamente Eclesiastés. Otra cosa que me llama mucho la atención, y por ahí lo leí en uno de los comentarios, es... igual eso es como que algo aparte, así como que entre paréntesis, que sí me deja mucho pensando, ¿no? De lo que dice aquí es, Dios hizo a todos perfectos y cada quien empieza a tomar sus propias decisiones y al rato tienen un desastre, porque es lo que te está diciendo, y cada quien toma decisiones de forma negativa, de forma equivocada, es lo que te está diciendo Eclesiastés 7.29. Sí.
Y muchas veces culpamos a Dios por muchas cosas de las que pasan, ¿no? Sí. Y nos llegamos a preguntar, oye, si Dios es bueno, ¿por qué permite que esto me esté pasando, ¿no? Muy común es, si Dios es un Dios sanador, ¿por qué estoy yo padeciendo esto? ¿Por qué estoy enfermo, no? Y digo, no vamos a entrar en tanto detalle porque también tendríamos que analizar qué es la voluntad, el propósito de Dios por la situación por la que estás pasando. Claro. Pero vamos a suponer que es un descuido tuyo, ¿no? Que andas descalzo y estás en invierno y ¿por qué si Dios es un Dios sanador y no le gusta ver a los hijos de Dios enfermos y eso, ¿por qué estoy enfermo? Oye, pues no manches, o sea, tú has tomado malas decisiones, estoy haciendo un ejemplo muy simplista, tú has Sí. tomado malas decisiones y pues estás Que te ha enfermo llevado a porque... la enfermedad, sí. ¿no? Sí, sí, sí. O cuando te pasó a ti lo del COVID, pues, tomaste una mala decisión porque dijiste, no, No pasa nada. no pasa nada, yo qué cubrebocas, yo no me voy a vacunar. Y pendientes. Y hay mucha gente, hay mucha gente, no, que te implantan el chip, que no te... Mi mamá era de esas. Le dije, a ver, quítate de ese rollo. Le digo, ¿cómo que? A ver, primero piensa, ¿es lógico? O sea, no entiendo yo eso. ¿Cómo que te implantan un chip? ¿Dónde te lo implantan? Yo me había vacunado. Lógicamente es imposible lo que me estás diciendo, le digo. Y sé que es muy famosa esa noticia en Facebook y en WhatsApp y las cadenas y eso. Pero piensa lo que estás diciendo. O sea, ¿cómo te van a implantar un chip? No, sí, pero es que no sabes ni lo que estás diciendo. O sea, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y digo, mi mamá ya se vacunó y ese rollo, pero sí, mucho de nuestras consecuencias que acarreamos durante nuestras vidas o mucha de nuestra situación actual es eso. Es una serie de toma de malas Sí, de decisiones, ¿no? Sí, y fíjate que creo que ese tema es importante y cuando yo lo leía me llamó demasiado la atención porque lo primero de las cosas que obviamente pasó un mar de cosas por mi cabeza cuando yo leía eso y obviamente recordé, entre todas las cosas que recordaba esta parte de la música, ¿no? Y que en algún momento a mí sí me choqueó la parte de cómo me hubiera gustado ser músico profesional. Sí. Cómo me hubiera gustado andar tocando acá en las grandes ligas. Y realmente yo creo que Dios me dio ese talento, ¿no? Dios me hizo virtuoso en ese sentido, me dio esa habilidad, me la regaló, pero yo decidí no desarrollarla a ese potencial que me hubiera llevado a lo mejor haber sido no sé, un Dave Weckl, ¿no? Mexicano. Sí, sí. Un Antonio Sánchez, ¿no? Entonces, te das cuenta que esa raza es virtuosa, Dios los hizo virtuosos, pero ellos decidieron tomar el camino ascendente, o sea, desarrollaron ese talento a un nivel bestial, pues. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, ahí entiendes, porque muchas veces a mí en mi juventud y sobre todo en ese periodo de tiempo sí me causó mucha frustración el decir, ¿por qué no llegué a ese nivel que me hubiera gustado llegar? Obviamente entiendes que pues fui un flojonazo, pues no me gustaba estudiar, sentarme al instrumento, dedicarle tiempo, o sea, realmente lo que yo desarrollé, gracias a Dios, pues fue por gracia de Dios, man, porque realmente una persona disciplinada nunca fui. Una persona acá que estuviera ahí, constante, permanente, nunca, man. Hasta ahorita Dios me ha permitido en pequeñas áreas y cosas ser constante o ser permanente, pero de ahí para atrás, toda mi vida siempre fui alguien muy inconstante, pues. Y es que, ¿sabes? También creo que estás hablando tú y parece que lo estoy diciendo yo, porque me pasa exactamente lo mismo. Y repito, mi punto de quiebre creo que fue cuando decidí a qué me quería dedicar, porque dije, no manches, imagínate un día, digo tontamente, ¿no? Pero dije, un día que me atropellen y que quede sin un brazo. Sin un brazo. Y lo único que sé es tocar el saxofón. ¿Qué? O sea, nunca estudié nada. ¿Y de qué voy a vivir? Y esa idea me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo, me aterrorizó pensar de esa manera. Sí. Y decía, pues es que si me voy por acá, mejor
me voy a lo seguro, ¿no? Sí. Y esa es una constante en mi vida, pues. O sea, cuando de repente han salido temas de, ¿por qué no emprendes, no? De emprender un negocio, siempre la parte sí, pero no es algo seguro, ¿no? No es algo, no es algo seguro, no es como que, y yo acá donde trabajo tengo mi quincena asegurada, ¿no? O sea, sí es una parte psicológica incluso, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no estoy diciendo que mis decisiones fueron las correctas, ¿no? Porque te digo, en ese punto de quiebre a lo mejor sí me faltó confiar en Dios y decir, a ver, si Dios me dio todo lo que tengo pues vamos a confiar en Él, ¿no? Hay que desarrollarlo. Y hay que desarrollarlo. Que también entiendo la parte, man. O sea, digo, ahorita estamos platicando como muy general y como muy ciertas cosas que a lo mejor son muy superficiales. Pero que al final del día yo creo que la toma de decisiones de decir, voy a desarrollar esto para dedicarme a esto, voy a desarrollarlo para ser un buen músico, para ser un músico de renombre, vivir de ello, qué sé yo. Pero que al final del día creo que Dios nos permitió, porque al final la palabra dice que nada sucede sin su voluntad, ¿no? Entonces, de una u otra manera, Dios nos permitió llegar hasta donde llegamos, musicalmente hablando. Y si Dios nos permitió a lo mejor llegar a un nivel básico, vamos a ponerlo básico, musicalmente hablando, y andábamos haciendo un cochinero en nuestra vida. Es porque él sabía qué onda, ¿no? Ahora sí que como dice el dicho, ¿no? Dios no le da alas a los alacranes. Entonces, el tema aquí era qué hubiera pasado si lo hubiéramos desarrollado a un nivel Antonio Sánchez, ¿no? O sea, ahora sí que qué sería de mí, dijera el salmista, ¿no? O sea, sí, con poquito traíamos un cochinero, ¿no? imagínate andar tocando acá con Pat Matini allá en Italia, ¿no? Dios, o sea, en Europa o sea, hubiera sido definitivamente hubiera sido nuestra perdición. O sea, eso me queda clarísimo y me queda muy claro que Dios ya nos tenía guardados, pues, o sea, ya sabía que si nosotros nos íbamos desarrollando lo que ya teníamos implementado, nos iba a llevar a muerte segura, pues. Entonces, esa parte también la aterrizas y dices, órale, o sea, te das cuenta cómo Dios de una u otra manera orquestó y nuestras propias malas decisiones, Dios las usó para bien, ¿no? Y esa parte se me hace chida. Y digo, antes de hablar de la otra vertiente que digo que enseña Eclesiastés, no sé si vas a decir algo. Sí, ¿no te has puesto a pensar tú que a lo mejor este tema, porque los tiempos de Dios ya sabes que son muy diferentes a nuestros tiempos, ¿no? De repente en la Biblia dices que Dios llama a Pablo, bueno, a Saulo, y de repente Saulo se aparta y de repente ya lo ves predicando, ¿no? Y si profundizas te das cuenta que hay un periodo de años, ¿no? En donde 15 años más o menos. En donde Pablo fue cuando empezó. ¿No te has puesto a pensar que probablemente nosotros ni siquiera todavía estamos, apenas estamos encontrando, o sea, a lo mejor me estoy pirateando ya en mis pensamientos, ¿no? Pero para lo que voy es, a veces siento que hablamos como si tuviéramos 80 años, ¿no? Como que, ¿sabes qué? Lo que hicimos en nuestras vidas ya fue. Sí, man, ya no va a haber más. Ya no va a haber más, ¿no? Y los tiempos de Dios no son así. Digo, no somos tan grandes, ¿no? Digo, tampoco tenemos la plenitud de la juventud. Ya batallamos con que, ay, la cadera y que... Ya duele abrocharse los zapatos, ¿no? Ya bufas cuando te agachas para las cintas. Pero digo, tampoco tenemos... me explico, ¿no? No tenemos... Sí, no tenemos 80 años, ¿no? Entonces, sí me pongo a pensar que a lo mejor ahorita es como, ¿saben qué, muchachos? ¿Quién les dijo que yo los tenía a ustedes para ser unos grandes músicos? ¿Quién? ¿No? O sea, está chido, eso me gusta de ustedes y hago, digo, lo estamos haciendo, estamos subiendo rolas, estamos componiendo, produciendo y hay 2, 3 canciones por ahí en YouTube, ¿no? Pero... sí, y es algo que seguimos haciendo y vamos a seguir haciendo hasta que seamos viejos, ¿no? Y nos vayamos de aquí. Yeah. Pero sí de repente me pongo a pensar quizá apenas estamos descubriendo, ¿no? Sí. No lo sé. Sí, te entiendo lo que quieres decir. Sí, pues al final del día Dios es...
O sea, no lo podemos, no podemos con nuestro entendimiento llegar a entender, vamos, a Dios, ¿no? Dice que sus pensamientos son muy diferentes, ¿no? Como el cielo de la tierra, así son de distantes sus pensamientos de los nuestros, sus caminos de los nuestros. Entonces, sí me lleva a esa parte de qué Dios tiene preparado, qué Dios ha diseñado, ha planeado, cuál es su voluntad. Eventualmente lo vamos a ir sabiendo y lo vamos a ir entendiendo. Si a mí hace 10 años atrás me hubieran dicho, vas a estar acá hablando de la palabra, o vas a estar haciendo podcast, o todo esto, yo la verdad hubiera dicho, no, o sea, yo quiero dedicarme toda la vida a la música, ¿no? Porque yo realmente estuve en la música metido muy de lleno, y pues realmente tengo 4 años que sigo al Señor, ya de lleno también, y que dejé la música, ¿no? Realmente. Y no sé cuáles son los planes de Dios, porque es algo que no sé. Solamente la palabra me habla que sus planes son buenos, ¿no? Que sus pensamientos son de bien. Jeremías habla sobre el tema, de que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Me queda claro, que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Ayer te platicaba un poquito de ese tema, ¿no? De la voluntad de Dios. Y para mí el 2022 fue un año de mucho aprendizaje. Digo, Dios me ha traído por aprendizaje desde tiempo atrás, pero siento que el 2022 fue muy sólido en cuanto a que me cayeran muchos veintes. Y empezando este 2023, justo leyendo sobre el Padre Nuestro, yo empezaba a orar sobre la parte de hágase tu voluntad. Y yo oraba algo específico, y yo le hablaba al Señor que lo que Él quiere es mucho mejor que lo que yo quiero. Y eso me queda claro, ¿no? Esa parte me queda muy clara y muy sólida en mi corazón. Y al final del día entiendo que Dios en su amor y misericordia nos tiene aquí, ¿no? Ahorita, donde hemos tomado tantas malas decisiones y las ha tornado a bien. Y esa parte está chida, man. Esa parte a mí me da mucha paz, me da mucho descanso. A mí también me da mucha, y a mí sobre todo me da mucha esperanza, porque te digo, retomando la idea que te dije hace un minuto, probablemente sí, Señor, no tenías tú pensado que yo me dedicara a la música, ¿no? Yeah. Pero lo que la Biblia nos enseña es, si tú decides bien, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida sí o sí, ¿no? Sí. Y eso me gusta, porque pues no es como que te dejen a la deriva, ¿no? Dios no es así. Dios nunca no te da una mala noticia y ahí te deja, ahí te la echo. No. O sea, Dios te dice, sí, esto, pero aquí está la respuesta. Sí, y ya tú dices, ok, no, pues la neta me conviene obedecerte, ¿no? Me conviene decidir las cosas correctas. ¿Y qué son las cosas correctas? Simplemente seguir al Señor. Y sí, Él se va a encargar poco a poquito de irnos guiando, ¿no? Sí. Hasta llegar a hasta ese camino. Puede ser largo, puede ser corto, ¿no? Sí, la voluntad de Dios es yo pienso que se va desvelando poco a poco, ¿no? Pablo, ahorita mencionas a Pablo, ¿no? Y prácticamente cuando Pablo se encuentra con Jesús, eso está chido. Básicamente su respuesta de Pablo fue, Señor, ¿qué hago? Y Dios le dice, entra a la ciudad y ahí se te va a decir qué hagas. O sea, prácticamente Dios tenía un plan grandioso con Pablo. Y prácticamente lo primerito que le dio fue, entra ahí y ahí se te va a decir qué hagas. Lo mismo le dijo a Abraham. Es correcto. No le dijo a Abraham. Sí, de entrada no le dijo, por ti van a ser benditas las naciones de la tierra. Le dijo, sal y ve y yo te voy a decir para dónde, ¿no? Exactamente. Y de hecho eso lo cotorreaba con la raza la semana esta pasada en el estudio que tenemos el miércoles, porque estamos estudiando Hebreos. Y Hebreos 11 habla sobre la fe. Y empieza a mencionar a los hombres de fe, y pues menciona a Abraham, ¿no? Que por la fe Abraham le creyó a Dios y salió de su tierra donde Dios le dijo, ve y yo te voy a mostrar. Y yo le decía a la raza, ¿no?
Si Dios nos dijera a nosotros, sal de tu casa y dale gas, ¿no? Yo te voy a decir para dónde. Eventualmente te voy a ir diciendo para dónde le des. Si a mí me dijera eso Dios, pues ¿para dónde le voy a dar? Pues le voy a dar para el norte, porque si le doy para el sur, pues en 200 kilómetros se me va a acabar el recorrido, ¿no? Si le doy para el este o para el oeste, pues tenemos mar también. O sea, forzosamente tengo que darle para el norte, ¿no? Y Abraham no. Abraham estaba en Harán. Harán ahorita está en el actual Turquía. Y Abraham tenía para darle para el norte, para el sur, para el este o para el oeste. ¿Me explico? Y Abraham le dio justo a la tierra de Canaán. Entonces, por la fe, por eso dice el escritor de Hebreos que por la fe Abraham se movió. Y se movió justo a la voluntad de Dios. Entonces esa parte está chida porque te vas dando cuenta cómo Dios va desvelando, ¿no? Pequeños detalles, pequeños guiños. Pero eventualmente te va llevando, o sea, paso a paso, ni te das cuenta y de repente estás aquí y dices, órale, o sea, me asombra, ¿no? Me sorprende esto que está pasando, esto que estoy viviendo, porque ni siquiera me lo esperaba, ¿no? Ni siquiera me lo esperaba, ni me había pasado siquiera por la mente. Y órale, que he sacado de donde estoy. Y yo creo que eso pasó con ellos, porque al final fue Pablo paso por paso, llega ahí a Antioquía, y en Antioquía pues la raza tenía miedo de Pablo porque el vato era matón, ¿no? Sí, sí, sí. Y de ahí sale por pierna, como dice la raza, ¿no? Porque lo querían matar, y va y se esconde a Tarso, y ahí es donde se queda, de acuerdo a los comentarios, más o menos 15 años guardado ahí, hasta que Bernabé se acuerda de él y va por Pablo, ¿no? Y es que Bernabé inicialmente se entiende que era el que iba a salir como misionero. Entonces se acordó de Pablo y jaló a Pablo para que fuera con él. Y eventualmente Pablo empezó a tomar la posición de primer mando, ¿no? En los viajes misioneros, y pues lo demás es historia, ¿no? Entonces Dios tenía planes muy extraordinarios para Pablo. El misionero más increíble que ha dado la historia, Pablo. Sí. Y quien escribió el 80% del Nuevo Testamento. Entonces te das cuenta que Dios tiene planes y propósitos, su voluntad es perfecta, y nos da pequeñas probadas. Pero esos pequeños guiños nos van dando cierto norte, ¿no? Cierta dirección, y te va guiando, te va llevando. Y esa parte es la chida, ¿no? Que al final del día es mi descanso, el decir, a pesar de que no tomé las mejores decisiones, y muchas de mis decisiones fueron muy malas, pero gracias a Dios, al final del día todo eso me fue llevando hasta estar aquí sentado. Sí, exactamente. Y con un plan y un propósito que sé que Dios tiene para mí. Y al final del día yo creo que si a lo mejor has tomado malas decisiones, quien nos esté viendo, y dices, no, es que he tomado muy malas decisiones, me ha ido muy mal, etcétera, yo creo que sí es de repente bueno detenerte y mirar en retrospectiva y darte cuenta, ¿no? Que Dios nos capacitó y nos dotó y nos hizo perfectos, como dice Eclesiastés. De hecho, la otra vertiente que yo decía era lo que dice la Reina Valera contemporánea. Y dice en Eclesiastés 7:29, lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiados problemas. Está chido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos vamos a Génesis, Dios hizo perfecto al hombre. Básicamente el hombre se le iba a pasar cachetonamente toda su vida, porque era simplemente reproduzcanse, pasen la bomba, ¿no? Uh-huh. Pueden comer de todo, el huerto está bien chido, sí. Relájense, ¿no? Aquí en el todo incluido, ¿no? Sí. O sea, pásense la bomba. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? O sea, Dios hizo perfecto al hombre, pero el hombre se buscó problemas, o se ha buscado demasiados problemas. Entonces, lo que Dios les había dicho, no lo hagan, fueron y lo hicieron. Entonces, no cumplir con la voluntad de Dios les llevó a la perdición, que hasta el día de hoy seguimos teniendo la consecuencia de la desobediencia de esta pareja, ¿no? Entonces, ¿cuál era la perfecta voluntad de Dios? Que ahorita nos la estuviéramos pasando bomba, ¿no? En un huerto bien chido.
sin preocupaciones, sin trabajar, sin que la luz, sin que el gas, o sea, estuviéramos a gusto, loco. Sin mayor bronca, ¿me explico? Pero ¿cuál fue la consecuencia de no cumplir con la voluntad de Dios? La decadencia, ¿no? La perdición en la que estamos sumergidos y metidos. Pues sí, de lo que estamos hablando aquí simplemente es de tomar o no tomar buenas decisiones, ¿no? Sí, de echar mano de lo que Dios ya implantó en nosotros y empezar a buscar la voluntad de Dios, en este caso, ¿no? Buscar la voluntad de Dios, buscar a Dios, acercarnos a Dios. Y esto es un tema muy profundo. No estoy hablando de religión, de liturgias y de placa, ¿no? Estoy hablando de realmente ir a Dios con un corazón sincero, reconociéndole, diciéndole, ocupo de ti, ¿no? Señor Jesús, ocupo de ti, ocupo que seas mi Señor, ocupo de la salvación que has otorgado en la cruz, porque no hay otra manera de ir a Dios si no es a través de Jesús, ¿no? Y yo quiero ya cerrar mi idea con Proverbios 3, no tiene mucho que en el radio lo cotorreamos, Sí. Proverbios 3, y Proverbios 3 en el versículos 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento, de decir, no, es que yo me la sé de todas, ¿no? Sí. Busca su voluntad, lo que estamos hablando ahorita, en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces vamos en esta carrera, en este transitar, y si uno busca la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia dice, Él nos va a decir, dale para la derecha, aguanta, espérate tantito, ahora dale para la izquierda, Sí. de aquí dale derecho, y Dios nos va a empezar a llevar, a conducir por caminos de justicia, por amor a su nombre, ¿no? Como dice Salmo 23. Entonces, esto es, hermano. Sí, honestidad. A mí algo que me ha botado la cabeza en estos últimos tiempos es ser honesto, porque una cosa que carecemos, que nos falta mucho a toda la gente, ¿no? Sí. Es honestidad, ¿no? Sí. Incluso entre los mismos compas, entre los mismos cuates, ¿no? Yo llego y te pregunto, ¿cómo estás? Bien, estoy al 100. No, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Y realmente si fuéramos honestos, 100%, Sí. y digo, estoy hablando en un tema de yo y Dios, lo que decías, no es un tema de religión, no es un tema, siendo honestos, ¿no? Honestos, Señor, Dios, mira, así. Sí. Creo que es un buen inicio, ¿no? Para seguir la voluntad de Dios, y Dios se va a encargar del resto, ¿no? Sí, Dios nos va a ir conduciendo. Nosotros necesitamos confiar en Él con todo el corazón, como dice Proverbios. Y al final es esto, ¿no? Dios nos ha dotado, creo que Dios ya nos dio las herramientas, Dios ya nos dio los recursos. Necesitamos nosotros echar mano y tomar buenas decisiones de todo esto y buscar su voluntad, porque eso es lo único que nos va a conducir. Y pues con esto nos vamos, carnal. Sí, hay que seguir pensando en esto. Nos vemos a la que sigue, raza. Bye. Bye.